La gente suele usar la palabra TOC como usan la palabra bipolar o ansiedad, de manera muy superficial y quitándole todo su significado. TOC no es ser un poco más ordenado que el resto, bipolar no es estar contento y después triste, y ansiedad no es estar un poco más preocupado. Hoy vamos a hablar del TOC, pero vamos a hablar en serio. ¿Sospechas que lo tienes? Vamos a descubrir sus características clave, a qué edad es común que se desarrolle y las consecuencias de no tratarlo, que sí, son bastante graves. Si valoras los esfuerzos por desestigmatizar los trastornos y diferentes condiciones, entonces dale un like a este video. Y recuerda que las suscripciones a este canal son gratuitas por tiempo limitado. Comencemos. ¿Cuándo debería una persona comenzar a sospechar que tiene un TOC? Lo primero que tenemos que comprender es que una persona que vive con un TOC vive con obsesiones, con compulsiones o las dos al mismo tiempo. Las obsesiones son el primer paso. Es la presencia de pensamientos negativos, incontrolables y repetitivos que generan mucha angustia. A pesar de que la persona intenta evitarlos pensando en algo distinto o haciendo otra cosa que lo distraiga, estos pensamientos agobiantes arrasan con su capacidad mental y se vuelven protagonistas. Algunos ejemplos clásicos de pensamientos repetitivos son los siguientes: ansiedad de que algo importante se te olvide o que se te pierda algo de valor. Miedo profundo e irracional a la idea de los gérmenes o a ser contaminado por ellos. Deseo incontrolable porque todo sea simétrico o esté almacenado u ordenado de manera perfecta o cumpliendo alguna regla que no supone ningún beneficio real. Temor sin justificación de perder el propio comportamiento. Ese terror suele evolucionar en que la persona se imagina a sí misma siendo juzgada por los demás por haber cometido un delito o un crimen horrendo. Pensamientos negativos que involucran a los demás o a uno mismo. Pensamientos prohibidos sobre temas tabúes, la intimidad o la religión. Como vemos, estos son pensamientos que no han evolucionado en acciones y pueden no hacerlo nunca. Alguien solamente con esto que hemos mencionado puede ser diagnosticado con TOC perfectamente. Esto es así porque estos pensamientos pueden ser tan intensos y tan recurrentes que una persona puede estar horas de su día dedicándoles mucho tiempo y manifestar en el intertanto una angustia bastante abrumadora. Alguien que no ha vivido algo así es muy difícil que lo pueda entender incluso. Si bien no es necesario que esto evolucione en acciones, puede que sí ocurra, y esas acciones se llaman compulsiones. Estas son actividades repetitivas que se realizan como rituales, que son un intento de la persona, que no funciona por cierto, por calmar sus pulsiones, por calmar su angustia. Algunos ejemplos son los siguientes: lavarse las manos de forma compulsiva y repetitiva, aun cuando estén perfectamente limpias y no exista ninguna justificación verdadera para pensar que se han ensuciado. Comprobar de forma insistente las cosas, incluso cuando ya no existe ninguna duda lógica. Por ejemplo, devolverse a la casa para ver si la puerta está con llave y hacerlo todos los días, revisar el horno muchas veces para asegurarse de que esté apagado o revisar que la ducha no esté corriendo. Ordenar de forma particular y exageradamente precisa con reglas que no responden a ningún motivo lógico, los objetos, los juguetes, el cepillo de dientes o diferentes posesiones. Estas actividades repetitivas no se hacen con placer y la persona, en lugar de sentirse bien, solamente sienten un pequeño alivio pasajero. Es como si sintiera que el pensamiento obsesivo no empeora, pero tampoco mejora, sino que lo mantiene en cierta raya bastante infructífera. Algo interesante es que cuando se le pregunta a la persona por qué está haciendo lo que está haciendo, no sabe explicarlo. Si se le pregunta por qué deja el cepillo de dientes en exactamente la misma posición en el baño y por qué se enoja cuando se le cambia de lugar, puede que responda incluso con más enojo o sin ninguna razón que tenga un verdadero sentido. Ahora bien, tenemos que comprender que no todos los comportamientos repetitivos son compulsiones. Puede que tú mismo hayas comprobado más de una vez si la puerta estaba cerrada en la noche, y eso no significa automáticamente que estés viviendo con un TOC. Puede incluso que tengas pensamientos negativos de vez en cuando, y eso tampoco es un TOC sí o sí. ¿Cómo saber si efectivamente es un TOC entonces? Si bien va a depender de cada persona, y esto lo debe evaluar un profesional en su mérito, hay un estándar que puede ser bastante útil como referencia. Si estás haciendo las siguientes 4 cosas, entonces como mínimo tienes que poner atención. No puedes controlar tus pensamientos obsesivos, incluso cuando explícitamente reconoces frente a los demás que estos pensamientos no tienen sentido y en el fondo sabes que estás sobrereaccionando a ellos. Como mínimo, dedicas 1 hora al día a pensar en estas cosas, a generar rituales para intentar disminuir estos pensamientos o ambas cosas. Cuando realizas las acciones repetitivas que pretenden borrar los pensamientos compulsivos, te das cuenta
cuenta de que no generan ningún bienestar ni placer, pero sí percibes un cierto alivio a la ansiedad, por lo que vuelves a hacerlo o aumentas la intensidad del ritual. Comienzas a tener problemas en tu vida diaria producto de esto, ya sea que empiezas a llegar tarde al trabajo por haber revisado 10 veces si el horno estaba apagado, cancelas una cita con un amigo para quedarte ordenando en fila tus monedas, o complicas la dinámica familiar por forzar que se adapten a tus rituales. Los TOCs son como olas que van y vuelven y de repente son más o menos intensas. Las personas que viven con esto pueden tener momentos incluso largos de su vida donde ni siquiera los recuerdan, y luego temporadas muy agresivas donde cada día es un peso tremendo, y todos los grises que están entre medio. El impulso natural de las personas que viven con TOC es evitar esas situaciones que ellos piensan que va a desencadenar el TOC. En ese intento pueden cometer errores como intentar controlarlos con alcohol, con drogas o con medicamentos que nadie les recetó. Una persona que ya está acostumbrada a vivir con TOCs puede normalizarlos a tal nivel que ya no le llame la atención o haya adaptado su vida alrededor de ellos para poder así seguir haciendo sus cosas con la menor incomodidad posible, en lugar de iniciar un tratamiento para directamente eliminarlos. Otra cosa es que algunas personas con TOCs pueden también desarrollar tics. No siempre ocurre, pero puede pasar. Los tics son movimientos breves, rápidos y repetitivos. Pueden ser parpadeos, movimientos de ojos o incluso expresiones faciales. Esos son los tics de movimiento, porque también hay tics sonoros, como el carraspeo, algunos gruñidos o incluso sonidos un poco más fuertes. También es bastante común que una persona con tics tenga también un trastorno de ansiedad. ¿Cuándo es común que se declare un TOC y cuáles son sus consecuencias? Actualmente el 2% de la población vive con algún TOC y la proporción muestra que afecta ligeramente más a los hombres que a las mujeres. Se cree que esto es así por la influencia de los genes, de las hormonas masculinas, por la influencia del abuso físico, la violencia y también el estrés. La evidencia estadística muestra que los hombres sufren más de todo lo anterior mencionado. Eso no significa, por supuesto, que las mujeres no lo sufren, sino que en proporción los hombres lo sufren más. No sabemos al día de hoy cuáles son las causas directas del TOC, pero sí sabemos qué factores generan una probabilidad mayor de tenerlo. Lo primero es la genética. Si tu padre o tu madre tienen un TOC, tú y tus hermanos tienen más probabilidades de tener uno también. Si bien no existe ningún gen o conjunto de genes específicos a los que podamos apuntar, sí se aprecia una correspondencia genealógica bastante clara. Otro factor es la biología. Las personas con TOC muestran diferencias en la corteza frontal y las estructuras subcorticales del cerebro, frente a las personas que no tienen ningún TOC. Estas áreas se encargan de regular el comportamiento físico y las respuestas emocionales. Aunque no existe evidencia concluyente en este respecto, se piensa que estas áreas podrían no estar respondiendo como se espera, pero para ser completamente responsable con la información, faltan datos todavía. Se sabe, eso sí, que el TOC es algo que se puede aprender. Un niño que ha escuchado durante años los miedos de sus padres y visto cómo los externalizan en forma de compulsiones, puede aprender de ese comportamiento e incorporar ambas cosas, el miedo y también las compulsiones. Otros estudios vinculan los traumas infantiles con los TOCs, pero hace falta mayor investigación en ese respecto. ¿Existe algún tratamiento? Lo primero que hay que decir es que lo responsable en este punto es ponerse en las manos de un profesional. Si luego de lo que hemos hablado hasta acá tienes sospechas fundadas de que estás sufriendo esto, no vayas a cometer el error de autodiagnosticarte. La persona que tiene que hacer eso es la persona que estudió eso. No hagamos la típica de Google de pensar que tenemos cáncer porque buscamos dolor del dedo chico del pie. Así que de nuevo, si tienes dudas, entonces anda al médico y que él proceda como corresponde. Lo más probable es que el médico haga 3 cosas. La primera es que te pregunte tu historial médico para empezar a descartar variables. Segundo, te va a pedir un examen físico. Y tercero, te va a derivar con un psicólogo o un psiquiatra según corresponde el caso. Luego de eso, si el diagnóstico es positivo, la solución es probable que sea mixta, vale decir, terapia más medicamentos, dependiendo de cuánto están dificultando tu vida los TOCs. Es común que las personas con TOCs tengan también otro tipo de trastornos, como la ansiedad o la depresión, por lo que el tratamiento puede ser variado y abarcar diferentes tipos de frentes. Como te digo, va a depender de tu caso particular y eso va de la mano de un profesional. Así que si es tu caso, te deseo lo mejor. Si quieren que hagamos más videos de la saga Cómo saber si, cuéntenmelo, porque me parece súper interesante. Me gustaría bastante avanzar hacia cómo saber si tienes depresión, cómo saber si eres bipolar o cómo saber si vives con autismo, por dar algunos ejemplos. Pero como les digo, eso es algo que deciden ustedes. Yo en verdad quiero traer videos que les gusten a ustedes, así que si a ustedes también les parece interesante, cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ese like, suscríbete si no lo has hecho y te mando un abrazo muy grande. Chao.